His opponent across the ring is the defending world champion, fighting out of the red corner, wearing silver trunks with orange trim, and defending WBO bantamweight champion of the world, introducing John Riel Cuadro Alas Casimero. So pagkatapos nga pong masala ang laban na kung saan ay diniklarang heavy underdog sa laban itong si Yukinori Ogoni kontra sa ating kababayan na si angas ng Pinas John Riel Cuadro Alas Casimero, ay nagbitaw naman agad itong si Ogoni ng kanyang sariling pahayag ukol sa naging bintahe sa laban. Ayon dito sa dating kampiyon ng Super Bantamweight Division, ay bagamat marami kunong mga boxing fans ang hindi naniniwala dito sa kanyang kakayahan, ay tiwalang-tiwala kuno siya sa kanyang sarili na magagawa niyang matalo sa laban itong si Casimero. 自分の中ではやると思ってるし、絶対勝ったんねん食ったんねんって思ってますけど、実際いざ蓋開けて1ラウンドで全然終わる可能性も全然あるじゃないですか。結果でもそういう相手やなという部分もあるから。 At siya kuno ay isang dating kampiyon na may hawak ng IBF o International Boxing Federation World Title Belt. Kaya naman may kakayahan kuno siyang pumagitna sa malaking laban na ito. 世界チャンピオン一応なってるし、いつどんな話が来るかわからんっていうそのほんまかすかなあれにかけてました。 Ibig sabihin lamang nitong si Ogoni mga idol, bigyan din daw po sana siya ng karampatang bintahe itong kanyang pagiging isang ganap at dating kampiyon ng kanila ngayong paglalaban ng dibisyon nitong si Casimero. Sa laban po kasi na ito ay para bang hindi po binigyan ng credits man lang itong si Yukinori Ogoni na lumabas na magiging tuta na lamang kumpara naman dito kay Casimero na nahawig sa isang mabangis na leon. Dagdag pa nitong si Ogoni mga idol ay inaamin nga naman ito na may pambihira kunong lakas kung sumuntok itong si Casimero. Pero hindi kuno siya nababahala rito dahil sa meron ako siyang nakalaban na isa ring knockout puncher at ito na nga ay si Guzman. Pero dahil nga sa kanyang estilo sa pakikipaglaban ay kaya naman hindi lumabas ang pagiging halimaw kuno nitong si Guzman. まあそこまでワンチャン一発もらってっていうのがないやろうみたいな、知名度ないから1回ぐらいの感じわかりますけど、なんかグスマンとかも KO 率高いしすごいけど野生味ってあんまないじゃないですか。 Ngayon para sa akin naman mga idol ay ibang klase po kasi na halimaw itong si Casimero na hindi po pwedeng ikumpara sa ibang mga kalaban na lamang dahil sa hindi po kasi basta-basta napipredict ang galawan ng ating kababayan. Hindi naman sa minamaliit po itong si Ogoni, pero hindi ko po kasi talaga makita sa kung papaanong paraan nga ba makakasabay itong si Ogoni sa mga kamao ng ating pambansang angas ng Pinas. At dahil nga sa malapit na natin masaksihan ng laban maya-maya lamang, ay kaya naman papaano nga ba magtatapos ang laban na ito? I-comment nyo na po yan dito sa ating comment section mga idol para sa gayon ay atin yang mapag-usapan. At para naman mas lalo po kayong manamig sa laban, ay kaya naman ihahain ko po sa inyo ang isa sa mga magagandang laban nitong si Casimero nung makaharap nito ang dumayong Mexicano na si Cesar Ramirez. Nos acercamos a la campana y cuidado. Ramírez, porque con la chapa solo, con solo ir para adelante como está haciendo Casimero, no se gana mucho, pero boxeó mejor. La izquierda tremenda de... Lo que tiene que hacer, no dejarlo pensar. Esa puede ser la fórmula. Si ya se prendió la derecha, hay que meter la izquierda para cambiar un poquito la estrategia. Pura bomba, lo que está... Casimero hace demasiado ahora, Atrás que da Ramírez. Cuidado, se va la lona. Venenosa le empezaron a lanzar la izquierda. Parece que este cobra con las dos manos, chaval. No me pidan por favor los números de la lotería. Darla al final, le sacudieron ahí a César Ramírez. Y bueno, vamos a ver si se... 18 para Ramírez, que cayó otra vez. Y ahí los dos en la lucha. Menos la noche de la derecha. Ramírez. La de la seca. Lo pone que sería sensacional, pero es bien difícil con un peleador. En el medio del cuadrilátero de Casimero. Y le gana el jab. La derecha tremenda, cuidado. Dice que no. El referee o esa llamada de caída. Ahora otra vez loco por la derecha de El Zarla. La derecha del mexicano repostando tremendamente en
cambio, pero vamos a ver. Se siente confiado. ¿no? Es una pena. Con la izquierda, otra vez. Con todo el mexicano se va, lo pone contra las cuerdas. En problemas está. Uppercut muy bueno. Atrás el mexicano pasando golpes como El puede. mexicano es el recto de derecha. El tema es que desde Viendo. Abajo, buscando el gancho aquí. ese dolió, Pierde le dos dolió. oportunidades. La derecha. En Instagram. La derecha otra vez del mexicano. Ahora va a presionar. De poder a poder. Vamos otra vez, le repite a la derecha. Por eso le dicen que la tira. Otra vez. Es peligroso. Otra vez la derecha. La izquierda está en problemas. Ivano está en problemas y se lo Ahí está lo quedando. pidió, Uppercut muy bien. Casimiro, buena pelea. Qué pelea nos está dando en este asalto número 6. Suena la campana y nomás, tiene que intervenir el referí. Dos y fracción, buena. Cada round es para el filipino y después de allí entonces sangrar el peleador azteca por las fosas nasales. Pegadito, tremenda. Le explotó en el rostro a Ramírez que queda muy mal y va a buscar como ese tiburón que busca sangre, Casimiro. Poco mejor que el campeón del mundo, pero va por él. Otra vez, le está repitiendo. Esto se va a terminar. Va a la lona y le Poco mejor que el campeón del mundo, pero va por él. otra vez, le está repitiendo. Esto se va a terminar. Va a la lona y le van a dar el conteo. Ese era el pastel, el público de pie. Nadie está sentado en esta arena. Muy flojas las cuerdas, por parte en el ring. Ya 2 veces estuvo cerca de salir del cuadrilátero. Tiempo al peleador mexicano. Dos caídas. Uppercut venenoso. La izquierda tremenda. Pendiente aquí. Esté pendiente. La izquierda muy bien de Casimiro. Que los puso en problemas. Revive de las tinieblas. El mexicano se... Hay que poner la canción del Undertaker. Como al 100%. Está dejando Otra vez la derecha tremenda. La izquierda ahora en combinación. El gancho. ¡Qué batalla nos están dando de poder a poder! Cirusta Casimiro tomando ventaja. También recibió lo suyo. Salió con- Siempre Filipinas y México deportivamente. La guardia tremenda, el campeón está defendiendo por primera vez su cinturón. Va hacia atrás. finalmente por él. Quizá pensando en también en que tiene poder el campeón del mundo. Y Sabido asimilar también los golpes. En contragolpe el filipino, el mexicano. va por él. Lo pone, le corta el 55 segundos y bajando. La izquierda tremenda, mortífera. La derecha ahora en combinación. Aquí la combinación y le bota el abajo por un recto derecha tremendo. Otra vez. Y de aquellos para terminar el combate. Entramos ya en el último tercio de pelea. Qué buen gancho hacia la zona blanda de parte del filipino que va a presionar el pleito. Riposte el mexicano que ya no habló de distancia. Una izquierda tremenda. Se le mueve la humanidad. Lo que sigue lanzando. Lo está. Ha sido para el campeón. Se acabó. No hay más. Venenoso. Boleto gratis. A ver, el golpe con que lo termina Claro, fue una esa derecha. mano derecha cruzada así. Sí, sí, Allí que va a terminar este pleito. Y vean la manera aparatosa como se va a la lona. Se quería levantar ya César Ramírez, simplemente bien ahí su equipo, las recomendaciones médicas de no dejarlo, simplemente habrá que dejar que se recupere un poquito más y después sí que se levante. Porque Brutal cae, la forma, claro, brutal cae, la forma en que cae se muy cae. mal. Cae muy mal porque golpea.